Hola a todos. Hoy una receta con avena y mucha fruta. Es una tarta o pie que no tiene huevos ni lácteos y es súper saludable. Es muy baja en azúcar y tiene mucha fibra y lo mejor se hace sin horno, pero la puedes hornear. Así que si quieren aprender a preparar esta delicia de tarta, no se vayan porque comenzamos. Para la costra o base de esta tarta o pie usaremos avena. Pueden sustituir la base por la que ustedes prefieran o la que usen según sus necesidades alimenticias. No hay problema en eso, no afecta en nada la receta. Una parte de las hojuelas la vamos a moler en la licuadora o procesador hasta dejarla muy bien molida. Recuerden que las cantidades están escritas a lo largo del video y también en la lista concentrada. Solo tienen que ver el video completito. Hay que dejarla súper finita, no hay necesidad de tamizar. También pueden usar harina de avena si lo desean. Usaremos 2 manzanas bien grandes de aproximadamente 230 gramos, pero esto varía según el tipo de manzana, así que no se preocupen mucho por el peso, se pueden ajustar perfectamente. Traten de usar como de este tamaño más o menos. Hay que lavarlas y una la vamos a pelar y la otra no. Si no comes cáscara de manzana, pueden pelar ambas. Hay que usar un molde para pie, puede ser de vidrio, de metal o del que tengan a la mano. Esta receta se hace sin horno, pero pueden hornear, así que también pueden usar un sartén extendido como molde. Lo pueden cocinar en la estufa directamente. Hay que engrasar el molde solo un poquito. Voy a poner un recorte de papel para horno solo por precaución, pero no es tan necesario y es opcional. Ya listo, lo reservamos. Ahora volvemos con las hojuelas, les vamos a agregar las que molimos anteriormente. Y vamos a derretir mantequilla, pueden sustituir por aceite de coco. Esta receta es sin lácteos, así que estoy usando la mantequilla de almendras que les enseñé a preparar. No tiene lácteos y queda cremosita y untable. En el primer comentario de este video les dejaré el enlace para que vean cómo hacer esa mantequilla. Queda de verdad deliciosa y es bien fácil de hacer. Es totalmente vegana y esta mantequilla hay que derretirla un poco. Luego a la avena le agregamos canela en polvo, pero es opcional y al gusto. Mezclamos un poquito. Cuando esté todo esto bien integrado, es momento de agregar el dulzor. Yo utilizaré miel, puede ser miel de agave, miel normal o incluso puede ser miel de maple, pero la miel de maple tiene un sabor ligero que puede que te cambie el sabor de la tarta. Y también agregaremos la mantequilla que derretimos. Ahora hay que agregar agua bien caliente. No es necesidad de que esté hirviendo, pero sí que esté caliente. Y hay que mezclar muy bien y por varios minutos para asegurarnos de que cada hojuela se hidrate. Vamos a obtener una masita muy pegajosa. Miren. Y vamos a compactar para que no se reseque. Vamos a tapar y reposar por unos 10 minutos. Después del reposo está lista para ponerla en el molde tratando de cubrir todo, incluyendo las paredes. Podemos ayudarnos con una palita húmeda o bien con los dedos mojados. Para acomodarla es más fácil si lo hacemos tomando porciones, porque de un solo jalón como que es más difícil. Hay que presionar muy bien y si notan que la palita o sus dedos se pegan mucho, vuelvan a humedecerlos. Miren cómo facilita el trabajo. Y así forraremos todo el fondo del molde. También pondremos en las paredes del molde y debe quedar como de medio centímetro de grosor y acomodamos lo más prolijo posible, que se vea bien bonito. Ahora sí vamos a reservar, hay que tapar con un plástico para que no se reseque.
Una manzana ya la pelamos, como les dije al comienzo, pero la otra la vamos a cortar en láminas muy delgaditas, dejando la cáscara para que sirva de adorno. Mi manzana es orgánica. Miren todas las láminas que obtuve, deben quedar delgaditas, pero también esto es opcional. Esta es una tarta muy llena de fruta, queda deliciosa. Si no tienen manzana pueden usar pera. Para hacer el relleno usaremos la licuadora, es súper fácil. Hay que agregar agua fría o al tiempo, o sea, a temperatura ambiente. Fécula de maíz que pueden sustituir por fécula de yuca o por 2 yemas de huevo grande. Las cucharadas de fécula que estén copeteadas. Incluso si tu manzana está muy jugosa, puedes agregar otra cucharada más de fécula. Aquí pondremos una de las manzanas que ya estaba pelada y la corté en 4 partes para que se muela más rápido. También podemos agregar vainilla, pero es opcional. Pueden agregar cualquier otra esencia que gusten. Y de nuevo agregaré miel. Recuerden que puede ser de cualquier tipo o pueden sustituir por 3 cucharadas de azúcar o edulcorante al gusto. Prueben su mezcla para saber si está bien de dulzor y así pueden agregar lo que gusten. Y vamos a licuar por 1 minuto y medio a velocidad alta. Vamos a poner una ollita al fuego y le untaremos un poquito de aceite para que no se nos pegue la mezcla. Agregamos todo el licuado y con el fuego medio vamos a cocinar sin dejar de mover para que no se nos hagan grumos. Yo estoy usando mi vieja miga de madera que me encanta. Esto comenzará a espesarse y por ningún motivo deben de dejar de mover. Lo haremos así hasta que se haya puesto bien espesa. Ya lista, apagamos el fuego y de aquí directo al molde. Miren la consistencia que tiene, así debe de quedar. Ayudándonos de una palita o una cuchara, vamos a emparejar toda esta crema. Y comenzaremos a sumergir las rebanadas de manzana. Podemos romperlas si es que están muy grandes para que no quede muy de fuera la rebanada. Solo debe quedar un pedacito pequeño para que luzca la cáscara. Hay que tratar de ser creativos y decorar un poco. Si ustedes están pensando en cómo va a caber toda esta manzana dentro de esa pequeña tarta, pues sí cabe. Vamos a poner toda esta fruta dentro. Ya terminé y ahora le pondré como decoración algunas nueces, pero es opcional o pueden poner lo que gusten. Solo unas poquitas. Ahora vamos a cocinar según las instrucciones que les dejaré aquí escritas. Por favor pongan pausa para que lean detenidamente porque vienen diferentes métodos de cocción y pueden tomar un pantallazo. Yo usaré mi olla de presión para cocinar, es un método seguro y quedan muy bien las tartas. Mi olla está precalentada y pondré una rejilla, pero pueden usar tapas de frascos metálicos solo para darle una poca de altura al molde. Voy a tratar de meter el molde con mucho cuidado porque queda muy justo. ¡Ay, qué bueno! Por lo menos no me quemé. Una arregladita. Y tapamos y vamos a cocinar el tiempo recomendado para olla de presión y en esta ocasión no usaremos la válvula o testigo. Bueno familia, esto huele delicioso y debe de estar casi listo. Le faltan como 5 minutos, pero les voy a enseñar un truquito. Voy a agregar 2 pizcas de azúcar morena, una poca solamente, es opcional pero le da un dulzor y color muy lindos. Ahora vuelvo a tapar y dentro de 5 minutos apagaré el fuego y dejaré tibiar 10 minutos. Bueno, ya pasó el tiempo de cocción y el de reposo. Miren nomás esta delicia, miren, se ve doradito de las orillas. Esto indica que ya está cocida. Miren, toda la costra se ve doradita. Ahora sí voy a dejar tibiar un poquito más para poder sacar el molde de aquí, pero la dejaré tapada. Recuerden que el fuego está apagado. Bueno, pues ya está lista la tarta o pie de manzana. Vamos a cortar una buena rebanada para ver
cómo queda por dentro. Les voy a enseñar un truquito para poder sacar la rebanada sin que se lastime. Hay que cortar con las tijeras el molde, sobre todo si es de aluminio. Si es de vidrio o de metal, lo que pueden hacer es sacarla con una cuchara que tenga como cierta inclinación. Listo. Aquí les muestro cómo queda esto. Miren nomás. Todo con mucha manzana. Vean este postre, una ricura, se los prometo. Bueno, mi gente, miren lo que me voy a comer. Es una tarta súper jugosa, tiene demasiada manzana y la verdad que te deja muy satisfecho. Con muy poca azúcar, sin huevos, sin lácteos y con mucha fruta. Pues llegó la hora de la sacrificación. Con su permiso. Sin palabras. Miren toda esta cremosidad, está deliciosa. Miren, súper jugosa. Es muy tierna y suavecita y la costra queda bien firme. Bueno, familia, yo seguiré comiendo mientras ustedes me están viendo. Si son nuevos en mi canal, los invito a suscribirse sin costo, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas gratis. No olviden compartir mis videos por las redes sociales con sus conocidos y amigos porque eso me ayuda muchísimo para seguir subiendo recetas como esta. Gracias por todo el apoyo, familia. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Besitos y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.